¿Qué hay, people? ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy, aprovechar que estamos en esa fecha del Día del Padre, quisiera hablar acerca de mis dos figuras paternas. Quisiera hablar acerca de la personalidad de ambos y de cómo eso me forjó a mí como hombre. El punto es que mis dos figuras paternas son mi abuelo y mi padre. Y ambos son dos polos opuestos, dos caras de una moneda, créanme, son muy opuestos, por más que sean padre e hijo. Quisiera comenzar contando dos historias acerca de mi padre y mi abuelo. Dos historias que tienen que ver conmigo, la primera historia con mi hermano mayor y yo, y la otra yo solo. Y cómo mi abuelo y mi padre, la diferencia entre ellos dos. La primera fue cuando yo era niño. Yo tenía 8 años o 7 años y mi hermano mayor, que es mayor a mí por 3, 4 años, estábamos jugando en la calle. Estábamos capando cometas. Quien es de Ecuador entiende que capar cometa es que tú coges la cometa y haces que tu cometa se envuelve en la piola de alguien más, rompes la piola de alguien más y esa cometa cae en tu dirección o te robas la cometa básicamente. En ese momento nosotros no éramos inocentes, por ende no sabíamos que era malo, porque era una costumbre, y es una costumbre, no sé si a nivel nacional, pero en mi ciudad sí. ¿Cómo lo haces? O sea, pones la cometa, haces que vuele un poquito más bajo que la cometa del otro, haces que un tirón, la cometa se vaya, envuelva, caiga y te la llevas. Pero bueno. El punto es que un día vimos un faro gigante justo encima de nosotros mientras estábamos jugando. Cogimos y como nosotros usábamos una piola gruesa, capamos ese faro. Y ese faro cayó justo al frente de la casa de nosotros, donde vivía un señor que era muy bravo. Era un señor con un carácter bastante bravo. Con decirte que mi abuelito tenía un carácter tremendo y con ese señor siempre chocaba. Chocaba mi abuelito con el vecino del frente y el vecino de al lado. Y era aliado del vecino del otro lado. O sea, era una cosa tremenda. Era una serie esa estupidez. El punto era que unos chicos que eran dueños del faro venían de otro barrio que se llama El Pampón. Ellos llegaron y yo en ese momento tenía 7, 8 años, mi hermano tenía entre 9 a 10 u 11 años y esos chicos ya eran mayores, tenían entre 16 a 23 años, eran ya bastante mayores a nosotros. Ellos llegaron, vieron que se cayó en la casa de don... y dijeron, no, ese señor es cabrón, vámonos, y se fueron. Al irse, mi hermano y yo sabíamos que el señor no estaba en la casa, lo habíamos visto irse mientras nosotros jugábamos. El punto es que nosotros cogimos, nos metimos al patio, porque tenía 2 patios, en uno de los patios se cayó, sacamos el faro y nos metimos a la casa. Ese día nos ganó la desesperación, y al ganarnos la desesperación, no aguantamos y sacamos el faro. Sacamos el faro y pusimos a volar el faro. ¡Qué bonito! Tengo una historia bacán con una cometa, casi me jalo una cometa, yo era un niñito, pero bueno, eso es otra historia. Y estamos ahí volando, todo bacán, cuando vemos a esos manes aproximarse así, porque la calle donde yo vivía era una de las calles principales, vimos así, ¡ay! Baja el faro, y bájalo, y salimos corriendo entrando a la casa. Entramos a la casa asustadísimos, más yo, porque mi hermano era siempre ha sido un poquito más valiente que yo. Y esos chicos llegan y de ley, mi hermano mayor es una persona muy popular dentro del sector donde vivíamos, o sea, es un lugar bastante grande. Y era un tipo, desde niño, siempre ha sido una persona muy popular. A mi hermano le dicen Piña, que lo quiero muchísimo a mi hermano, le dicen Piña. Y a mí, por su defecto, a veces personas que no me conocían directamente a mí, me decían, ay, hermano de Piña, ay, tú eres Piñita entonces. Y gente que no es muy cercana me dice Piñita o Piña por mi hermano, no por mí. A mí, Romain, siempre. El punto es que ellos llegan así y comienzan a ver, ya sale mi abuelo así. Mi abuelo era un hombre bajo, de 1,50 m a lo mucho. Era un poquito agarrado y tenía un bozarrón así grandote. Y mi papá también tiene un bozarrón y mi hermano también tiene un bozarrón, pero yo salí con voz de pito por mi familia materna. Mi mamá habla así, mi hermana gemela, y yo también hablo medio. Bueno, el punto es que estos manes llegan y comienzan a llamar así. A ver, sale mi abuelo así. ¿Qué pasa?
No, que mire, que el piña se nos llevó la cometa, que así esto. Y mi abuelito, ¿cómo? Mis nietos llevándose piña, y así, sale el piña. A lo que sale de mi hermano, esos manes comienzan a putear a mi hermano. Que sí, que hijo de tal, que tú eres un tal, hijo de tal. Y mi hermano nunca ha sido un tipo cobarde, ¿no? Y mi hermano no respondía porque estaba mi abuelo ahí. Pero el punto era que mi abuelito, ¿cómo? Que me están puteando al nieto. Y le pega la mirada. Y los manes ya lo ven a mi abuelo tenía una cara. Mi abuelito era igualito al señor Miyagi de Karate Kid. Ahí, clavado el señor Miyagi. Y mi papá también es chino, o sea, por eso yo tengo la cara de dormido, pero no, es bueno, familiar. El punto es que mi abuelo los mira, esos manes, la mirada. Mi abuelito tiene una mirada, tiene un carácter, Dios santo. Siento que te le llevaste la cometa a ellos, y el piña así con cara de chutas. Trae la cometa. Y me llama, Romain, trae el faro. Y yo asustadísimo, súper asustado, salgo con el faro ahí. Ahora nos van a pegar, o sea, nos van a sacar lágrimas. Mi abuelito, eso me valía gorra. El punto es que a lo que yo le doy el faro al piña, el piña le devuelve el faro a ellos cogen su faro y lo comienzan a amenazar a mi hermano. Grave error de ellos. Que sí, que vas a ver que ya cuando te vean la cacho, que ni sé qué cosa, porque en ese momento era muy seguro donde yo vivía. Ya ahorita ya creo que no pueden salir los niños, pero en ese momento sí era bastante bonito. Era bonito, tuve una bonita infancia. Y mi abuelito, ¿cómo otra vez? Me dice, a ver, párate aquí. Y los para los manes ahí. Párate acá, le dice al piño. Y yo atrás de mi hermano, así todo asustado, pelado, 7, 8 años. No, tú párate al lado del piña. A la casa... Lo voy a decir con mis palabras porque recuerdo clarito que me dijo que de la casa no llegáramos durmiendo. A la casa no me llegas llorando y tú, lo digo con mis palabras, jamás te me vas a dejar ver la cara. Ni tú, nos dijo mi abuelo. A lo cual él decía, tú coges un palo, coges una piedra, coges lo que sea, pero no te me vas a dejar ver la cara. Me dijo de otra forma, pero básicamente eso fue lo que dijo. Y tú, donde yo me entero a los manes, que le estás viendo, le hiciste algo al piña, ahí vas a ver. El fin. Los manes se fueron y yo me quedé con eso. O sea, nos quedamos con eso con el piña, ¿no? Yo peleaba en la calle o alguna cosa, yo no podía llegar llorando a mi casa. Yo tenía que sacarme las lágrimas hasta adentro o sacarle la madre a alguien. O sea, yo no podía llegar llorando a mi casa. Eso era regla, era ley. Poco a poco eso fue como tomando esa personalidad de aguerrida, de que no me voy a dejar ver la cara por ningún más. Punto. Pasamos años después, yo ya estaba en la universidad y un día yo voy en el bus, me voy a trepar al bus y hubo un cambio de pasaje de un valor a otro valor, pero ese cambio no se daba ese día, se daba 2 días después, porque yo me acuerdo que subí un sábado, un viernes y fue un día lunes y se daba el cambio. El punto es que yo me trepo al bus y le pago al chofer el valor actual. Y el chofer me ve y me dice, no, me dice, ya cambió. Y yo, no, yo vi las noticias. Es el día lunes. Y el man me dice, no, que sí, que no. Y yo, no te voy a pagar. Y el man, ¿montas sabido donde yo digo? Me dice. Y a mí no me gusta que me digan negro. No porque no me sienta identificado con la palabra negro, sino por los prejuicios que acarrea la palabra negro. Que un amigo mío, que mi pareja o que mis amigos me digan negro, bro, que sí. De vez en cuando no hay problema. Pero erradicar el estereotipo frente a nosotros las personas negras. El punto es que yo me regreso, lo miro fijamente a la cara y le digo, ¿que eres tonto? Le digo así, le cojo toditas las monedas así, le cojo toditas las monedas de ahí, de donde él mantiene las monedas, y se las tiro al piso así, y me bajo del bus. No me siento orgulloso de eso porque no debí hacerlo, y me paro en la puerta y le digo, ya pues bájate, le digo al man, era un gordo así. Fácilmente me puedo haber cagado. Uno como tenía esa mentalidad de que no te vas a dar las huevas nunca. Y el man no se baja, arranca. Bueno, pasa el día y voy a casa de mi padre a merendar en la noche. Llego y mi papá es chef. Y llego y mi papá en la cocina, cocinando normal en la noche. Le digo, buenas noches, papi. Comemos y mi papá siempre hace las mismas preguntas. ¿Cómo estás?
¿qué hiciste hoy día? Me lo preguntó normal. Yo, mira, dice, va a veces, normal, bacán, chévere, conversar con mi viejo. A lo que converso con mi viejo me sirve la comida, me pongo a comer, no sé si en el mesón o en la cocina, y me pregunta otra vez, ¿qué hiciste hoy día? A lo cual yo lo miro y le digo, ya le conté, o sea que otra vez. Sigo comiendo. El punto es que mi papá, un hombre muy atento, a la hora de irme me dice, te voy a acompañar a la entrada. Caminamos al portón, yo vivía solo, todavía vivo solo obviamente. Y mi papá coge y me dice, por última vez, ¿qué hiciste hoy día? Y yo ya lo que voy a decir, ¿qué hiciste hoy día? En el bus. Ahí me percaté de todo, ¿no? Percaté de todo y dije, chúpate la plata, no puede ser. Mi papá es totalmente opuesto a mi abuelo. Mi abuelo es un aguerrido, bravo. Es un tipazo. Mi papá también es un tipazo. Pero mi papá es amable, tranquilo, no se exalta, no grita. Mi papá es un pan de Dios. O sea, mi papá es una cosa increíble. Increíble. El punto es que mi papá coge y me dice, ¿qué hiciste? Yo, pasa, me puse a la defensiva y le dice, no, que el chofer me dijo negro esto y lo que... Mi papá coge y dice, o sea, él no entendió razones porque, clásico, no tienes que poner excusas cuando te portas mal, simplemente acéptalo y corrígelo. Y mi papá, pero, ¿por qué le tiraste las monedas del bus? Y yo, no, es que papi, que esto... No. Y mi papá es un hombre que me ha dado 1.000.000 de consejos. Yo llego con algo y mi papá sale con un consejo, sale con algo, siempre. Mi papá es la brújula moral, digámoslo. Y en ese momento él me dice, tú no eres hijo de vecino, tú eres universitario, tú tienes una imagen que representar, tú esto y lo otro. Bueno, el punto es que él me dice, a ti te ha faltado algo que yo no pueda suplir, en medida de la limitación, obviamente. Mi papá ha tratado de darnos todo lo posible y enseñarnos todo lo mejor. A mí, a mi hermano, a mis hermanas, mi abuelo igual. Y sin embargo, yo tirado a bravo en ese momento, yo nunca he sido una persona que de la nada va y te ofende, jamás. Pero sí, nunca me he dejado ver la cara. En ese momento, mi papá me dice, ¿tú crees que mi papá, tu abuelo, sin hablar mal de mi abuelo, se preocupaba porque yo estudiara? En algún momento yo me despreocupé por tu educación. Y no, nunca, jamás. El punto es que él me decía que mi papá siempre se preocupó porque en la mesa no faltara el pan, me decía mi padre. O sea, mi abuelo, que no faltara la comida en la mesa. Pero él nunca se preocupó porque nosotros vayamos a la universidad o alguna cosa. Algo que conmigo sí se preocuparon. Y yo en ese momento fue como una revelación para mí, algo tan evidente, ¿no? De que jamás podré pedirle a mi papá algo que él jamás recibió. Mi papá sintió que el papá le falló porque no le dio la educación que mi papá solito se dio. Pero no porque mi abuelo sea malo, sino porque él venía de un lugar en el cual quizá él no recibió esa educación. Sin embargo, mi papá vio la necesidad y cogió y estudió y se preparó y tantas cosas. Y luego cogió y vio que él pudo hacer algo y dio esa presión conmigo. Y después yo sintiendo presionado en el hecho de que, y esto lo confieso aquí porque mi papá no lo sabe, y cuando veas este video, papá, te comprendo y te quiero y te amo, de que yo nunca recibí como ese afecto de mi papá de que, ven, te doy un abrazo, yo te quiero y un beso. No, mi papá no era de esos. Mi papá no era de que venía, te abrazaba y decía, yo te contengo, ven, tú estás todo bien. Porque él nunca lo recibió. La necesidad de él era de educarse. Por eso él era tanto empeño con que nosotros nos eduquemos. Que edúcate. Y nosotros sí, ya me voy a educar, esto, pero dame afecto. Algo que yo lo recibí, pero por parte de mi abuela, no por parte de él. Algo que me complementa y soy una persona muy querendona, pero en ese momento yo comprendí que mi papá se esforzó para que nosotros recibiéramos educación, y cuando ya recibo mi educación, que es muy buena,
me doy cuenta de que yo veo la falencia de mi papá y no las virtudes, en el hecho de que no nos dio ese afecto, pero porque él nunca lo recibió y nunca tuvo ni la percepción de eso. La percepción de él era la educación. Y yo no tengo hijos en este momento, pero sí tengo sobrinos. Y cuando yo estoy con mi sobrino, yo lo beso, lo abrazo, le digo que eres un campeón, eres un hermoso y todo eso, porque es la falencia. Y mi hermana hace lo mismo con mis sobrinos. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros estamos brindando educación, seguridad alimentaria y afecto. Mi papá sí nos dio afecto, pero no era el afecto como el que uno esperaba, porque mi abuelita nos hizo medio nonecos y queríamos besos y abrazos. Y de ahí, o sea, mi papá dando el consejo, yo me quedé en cuenta y dije, guau, qué hombre que es este hombre, mi padre. Que mi papá no necesita alzar la voz, no necesita insultar, ni tampoco necesita poner la mirada que ponía mi abuelo para infundir respeto. Mi abuelo infundía respeto con el carácter, mi papá con su actitud. Y de ellos dos aprendí que no tienes que dejarte ver la cara, pero tampoco tienes que ser un hombre sí, como agresivo, no. Tienes que ser un hombre tranquilo y que tus convicciones y que tu ser hable por ti. No tienes que humillar a nadie, no tienes que verle la cara a nadie, no tienes que aparentar ser mejor que nadie, pero sí tienes que hacerte presente con tu carácter, con que nadie te debe ver la cara, y si tienes que confrontar a alguien, hazlo de una forma. La pluma es más poderosa que un arma. La diferencia entre esos dos hombres me dieron a mí la oportunidad de ser un hombre como el que soy ahora. Espero, cuando tenga un hijo o hija o hijos, ser casi tan bueno como fueron esas dos personas conmigo y con mis hermanos. Espero tener la capacidad de resiliencia de ellos dos, más por como fue mi hermano, más que como fui yo. Y como un mix entre ellos dos me dieron a mí la oportunidad de ser el hombre que soy actualmente. No soy un pan de Dios, pero tampoco soy nada mala persona. El punto de esto es que quiero hablar de los padres y que siempre se habla de que las mamás son las mejores, pero a mí me tocó la suerte de encontrarme con dos hombres maravillosos que me dieron a mí la oportunidad de ser un hombre. Y no quiero tirarme flores y espero que mis acciones hablen más que mis palabras. Gracias, papá, Agustín, y abuelo, que ya no está con nosotros, mi Demetrio, por brindarme a mí la oportunidad de conocer lo que son dos hombres verdaderos, sin pretensiones y sin aparentar, muy buenos con la familia, proveedores e increíbles seres humanos. Espero yo llegar a tener esa capacidad, y gracias por ver este video.